En anteriores vídeos hemos podido ver cómo crear un personaje a nivel 1 para Pathfinder 2. Incluso hemos mostrado cómo se subiría de nivel, hemos explicado un poco en qué consisten las subidas, las cosas variadas que podemos obtener y también la posibilidad de crear un personaje multiclase combinando, digamos, dos cosas distintas en un único personaje para que abarque más posibilidades o posibilidades distintas. Pero no hemos hablado de una parte concreta que también merece un vídeo, que es los personajes que pueden disponer de un compañero animal o de un familiar. Así que en este vídeo vamos a tratar este tema, compañeros animales y familiares. Un compañero animal es un animal que tiene una relación bastante fuerte, bastante cercana con una clase. No todas las clases pueden tener un compañero animal. Sí es cierto que todas las clases pueden adquirir un animal, pueden tener la compañía de un animal, pero no se considerará un compañero animal como tal, ya que esa relación va a ser muy característica en clases determinadas. Por ejemplo, un explorador o un druida, si no recuerdo mal, tienen la opción de tener un compañero animal y esta opción se permite consiguiendo una dote concreta que te permite tener este compañero animal. Por contra, los familiares son animales que tienen una relación mágica con su compañero de viaje. Es decir, habrá otras clases que permitan tener familiares, como por ejemplo el mago. Esta relación entre el familiar y el mago que posee ese familiar, como digo, es una relación mágica y por tanto las capacidades que va a tener esa criatura van a ser diferentes a las que tendrán los compañeros animales. Dicho esto, como presentación nos vamos a ir a la página 214, donde se nos va a hablar de todo esto con detalle. Aquí tenemos una pequeña sección, ¿vale? La podemos encontrar al final de todas las clases que podemos elegir, ya que es una parte bastante importante para ciertas clases. Así que lo encontramos aquí. Tenemos primero los compañeros animales, que nos va a hablar a lo largo de 4 caras del manual, y luego nos hablará de los familiares aquí al final. Vamos a empezar hablando de los compañeros animales. Bien, si vemos este espacio de texto, vamos a tener un texto bastante extenso, introductorio, en el que se nos va a hablar de los compañeros animales, sus competencias, cómo van a funcionar, sus clases de dificultad, etc. Nos va a introducir de lleno en esto. Y vamos a ver diferentes párrafos que van a hacer relación a dotes que van a permitir, digamos, que este compañero animal pueda ir evolucionando. Para ir, digamos, de una forma más sencilla, cuando tú adquieres un compañero animal, te vas a centrar en esta columna de aquí, sencillamente. En esta columna encontrarás toda la información relacionada con un compañero animal, digamos, de primer nivel, para que nos entendamos. Luego, cuando podamos adquirir la dote pertinente que nos permitirá que el compañero animal madure, crezca y se vuelva más fuerte, echaremos un vistazo a este párrafo de aquí. Y ya por último, cuando nuestro compañero animal aumenta aún más, digamos, sus capacidades, nos van a dar a elegir entre dos opciones: tener un compañero animal ágil o un compañero animal salvaje. Ambas van a mejorar nuestro compañero animal, pero de una forma ligeramente distinta. Así que eso, cuando llegue el momento, pues lo tendríamos que elegir. Y ya por último, habrá dotes que nos permitan que nuestro compañero animal adquiera una especialidad, ¿vale? Esas especialidades las encontraremos aquí. Son capacidades extra que van a adquirir estos compañeros animales, como si fueran, digamos, dotes para el compañero, entre las cuales pues podremos ver que también hay bastantes opciones. Pero bueno, nos vamos a centrar en el compañero animal joven, que es el compañero animal con el que empieza un personaje cuando adquiere esta dote que le permite tener un compañero animal. Nos va a hablar de cosas introductorias que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, nos hablan aquí de que los compañeros animales tienen sus modificadores y sus CD, se calculan igual que las de la clase del personaje, las de tu personaje. Pero ellos solo se van a poder beneficiar de objetos que les mejoren la velocidad y la CA.
nada más. Por otro lado, el compañero animal tendrá sus habilidades entrenadas, sus propias habilidades entrenadas, las cuales nos vienen aquí mencionadas. Eso sí, nos dice que al calcular los bonificadores por competencia, igual que en el personaje importaba el nivel del personaje, con el compañero animal también hay que tener en cuenta ese modificador. Es decir, si tú tienes un nivel 4, por ejemplo, y tienes un compañero animal, y ese compañero animal tiene una habilidad entrenada, la que sea, pues lo que sumará será 2 por la habilidad entrenada y 4 por el nivel de la clase del personaje. Es decir, que tendría un bonificador por competencia de 6. Aparte, por supuesto, de los modificadores de característica, de los cuales pues nos viene aquí una mención, pero no debemos hacerle excesivo caso, puesto que nos habla de que todo compañero animal cuenta con una base de modificadores de característica. No nos viene la característica como tal porque no importa, al final los cálculos, todas las tiradas se hacen en relación a los bonificadores de característica. Así que nos habla de que tienen de origen fuerza más 2, destreza más 2, constitución más 1. Aquí vemos inteligencia y raya. Esto se deduce que es menos 4 porque más adelante en estos tipos de compañero de ejemplo todos ellos tienen inteligencia menos 4, así que será menos 4. Sabiduría más 1 y carisma 0. Después nos viene en el mismo texto que en los tipos de compañero de ejemplo que nos vienen aquí, en todos ellos ya se ha aplicado un modificador levemente distinto dependiendo del tipo de animal del que estemos hablando. Por ejemplo, un ave no va a tener la misma salud, por ejemplo, o no va a tener la misma fuerza que un caballo. Habrá ciertas diferencias entre tipos de animales, pero ya nos especifica que ya está calculado eso aquí, en los tipos de compañero. Y luego nos habla que los puntos de golpe parten con una base que va relacionada con su ascendencia, la raza del animal o el tipo de animal. Entonces, directamente ya viene aquí calculado los puntos de golpe y todo eso. Pero cuando vayamos subiendo de niveles, el animal también va a adquirir más puntos de golpe. Y nos habla de que sus puntos de golpe van a ser 6 más constitución por cada nivel que tenga el personaje dueño de este compañero animal. De tal manera que un compañero animal, ave por ejemplo, de nivel 2, porque la clase base ya tiene nivel 2, tendría 4 puntos de golpe y a esos habría que sumarle después 6 más 1 de constitución por cada nivel, es decir que esto se aplica 2 veces. Antes de entrar en los tipos de compañero, os voy a comentar esta pequeña sección que viene aquí que es importante, y es que el compañero animal se considera esbirro. Esto significa que el compañero animal va a poder hacer hasta 2 acciones en su turno, siempre que el dueño del compañero animal pierda una acción en comandar un animal. La diferencia entre comandar un animal que es tu compañero animal y comandar un animal que no es un compañero animal, sino que simplemente es un animal que has adquirido, consiste en que esta acción puede fallar en el caso de estas personas que tienen un animal pero no tienen un vínculo tan fuerte con el animal. De tal manera que nos van a hacer superar una prueba. Si no la superamos, el compañero animal no obedecerá o lo que sea. Pero los compañeros animales siempre obedecen cuando el personaje pierde una acción en esto. De esta manera un esbirro podrá hacer sus 2 acciones en el turno del personaje dueño del compañero animal. Ahora vamos a acudir a la sección de tipos de compañero. En esta sección, como digo, vamos a encontrar como una especie de plantillas muy generales sobre el tipo de compañero que podemos tener, ¿vale? Nos vamos a encontrar cosas como ave, caballo, dromaeosaurio, que es como un velociraptor, felino. Son tipos, digamos, más genéricos, no se especifican un animal concreto en estos casos. Pero bueno, previamente a ver los tipos que podemos encontrar, nos vamos a esta sección de aquí, apoyar, que es un tipo de acción concreta que podemos hacer que el animal, el compañero animal, aplique en la partida. Y nos va a dar una serie de beneficios, ¿vale? Esto viene explicado, digamos, de una forma aparte, ya que en los tipos de animales, pues vamos a ver una sección concreta, como esta, que dice beneficio por apoyo.
Este beneficio que nos vaya a dar el tipo de animal solo se activará si realizamos una acción de apoyar con el compañero animal, ¿vale? Bien, todo esto me lo voy a saltar, pero básicamente a todo lo anterior, a las competencias previas que se han hablado antes y demás, les vamos a sumar algunas cosas que estos tipos de compañero nos van a añadir, ¿vale? De tal manera que, bueno, podemos ver directamente, me salto aquí, habilidad sigilo. Esto significa que tiene competencia con esta habilidad el ave concretamente. Si recordáis, antes hemos dicho que tienen ciertas habilidades, los compañeros animales, que son, por ejemplo, está entrenado en ataque sin arma, defensa sin armadura, bardas, todas las tiradas de salvación, percepción, acrobacias y atletismo. Bueno, pues en el caso del ave, además, tendrá entrenamiento en sigilo. Concretamente el ave, porque si vemos el caballo, tiene la habilidad entrenada de supervivencia. Así que dependiendo del tipo, esto nos puede variar. Por lo demás, en el tipo nos vamos a encontrar, digamos, todos los datos numéricos como los modificadores de característica ya aplicados. Y la salud, pues ahora vamos a ver que es la del tipo de animal, pero a ello habría que sumarle los puntos de golpe adicionales que hemos comentado antes también. Vamos a echar un vistazo al ave, que es la que tengo aquí cómoda. Dice tu compañero es un ave de presa, como por ejemplo un águila, un halcón o una lechuza. Tiene un tamaño pequeño. Como cuerpo a cuerpo tiene dos tipos de ataque o de acciones. Uno es atacar con mandíbulas y otro con garra, con sus rasgos particulares por el tipo de ataque que hacen y el daño. También el tipo de daño que hacen y el tipo de dado que se utiliza. Luego vienen los bonificadores por característica, los cuales ya han sido modificados, que también os lo mencionaba antes. A estos modificadores le han sumado un +1 en dos características distintas dependiendo del tipo. Por ejemplo, en el ave podemos ver que han sumado de destreza +2 pasa a tener destreza +3 y de sabiduría +1 ha pasado a sabiduría +2. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. Luego nos habla de los puntos de golpe por ascendencia, es decir, el ave por ascendencia parte con 4 puntos de golpe, a los cuales había que sumarle tantos puntos adicionales como nivel tenga nuestro personaje. Si por ejemplo es a nivel 2, pues habría que aplicarle 6 más constitución 2 veces. De tal manera que tendría pues 7 y 7, 14 y 4 de ascendencia tendría 18. Luego nos viene la habilidad en la que está entrenada específicamente el ave. Tiene visión en la penumbra, velocidad de 10 pies andando, digamos, o a pie, y volar 60 pies. Luego el párrafo de beneficio por apoyo, que lo vamos a ver para que os hagáis la idea del tipo de beneficio que nos puede dar el que un compañero animal nos apoye. Dice, el ave picotea los ojos de tu enemigo cuando creas una abertura. Hasta el inicio de tu siguiente turno, los golpes que dañan a una criatura a la que amenaza tu ave también infligen un dado de 4 de daño persistente por sangrado. Y el objetivo queda deslumbrado hasta que elimina el daño por sangrado. Si tu ave es ágil o salvaje, es decir, si ya ha subido al máximo, digamos, de nivel, el daño por sangrado aumenta en 2 de 4, ¿vale? Y luego viene la maniobra avanzada. La maniobra avanzada, en principio, no la tenemos disponible hasta que nuestro compañero animal sea ágil o salvaje. En el momento en que adquiere esta cualidad o este avance, se nos desbloquea la maniobra avanzada del tipo de animal, que en este caso es golpear en vuelo. El beneficio por apoyo y la maniobra avanzada van a ser muy distintas según el tipo de animal. Y luego tiene esto, ataque en vuelo, que se refiere a la maniobra avanzada, ¿vale? Pone golpear en vuelo, pero es esto, ataque en vuelo. Si lo podemos ver, por ejemplo, en el caballo, su maniobra avanzada es galope y luego viene la acción de galope. Así que es la misma. Esto dice que lleva 2 acciones, o sea, el turno entero, porque es un esbirro, y recordamos que los esbirros tienen solo 2 acciones por turno, y dice el ave vuela y da un golpe de garra en cualquier punto del camino. Es antiguamente el dote de ataque elástico, pues básicamente, si en el trayecto hay criaturas, pues a lo largo del trayecto en algún momento ataca y se marcha a su velocidad de movimiento, en vuelo, claro. En fin, cada tipo de animal o de compañero pues nos va a dar un tipo de beneficio distinto, unas acciones diferentes, etc.
Y luego esta sección es para la dote que especializa a un compañero animal, en la que podremos elegir una forma de mejorar a este compañero animal, ¿vale? Pero bueno, como digo, inicialmente esto no lo tenemos. La verdad es que en el momento en el que tengamos que aplicar esto, ya sabremos muy bien cómo funciona Pathfinder 2, así que no tiene más historia. Y ahora vamos a hablaros de los familiares, porque funcionan un poco distinto. Lo primero que tenemos que saber es que un familiar normalmente suele ser un animal de tamaño menudo. Nos especifica que alguna vez podemos encontrarnos una excepción, como es el caso del druida, que puede tener un familiar lesi, que no sé muy bien lo que es, pero bueno, dice que es como una especie de planta que se mueve y tal, un familiar de tipo planta, para que nos entendamos. Nos habla también de que sigue siendo un esbirro, es decir, que va a tener 2 acciones por turno. Y lo que va a cambiar bastante es los datos relacionados con un familiar, ¿vale? Cambia bastante. Dice que los modificadores a salvaciones y CA del familiar son iguales a los tuyos, antes de aplicar bonificadores o penalizadores por circunstancia o estatus. O sea que en base van a ser estos modificadores a salvaciones y CA exactamente igual a los del personaje. Luego nos dice que los modificadores de percepción, acrobacias y sigilo son iguales a tu nivel más el modificador por característica de lanzamiento de conjuros. Por eso hay un vínculo mágico. El mago, su característica clave es la inteligencia. En ese caso nos dice que sumaríamos el nivel más nuestro bonificador de inteligencia para percepción, acrobacias y sigilo. Cuando ataca o hace una prueba de habilidad, utiliza nuestro nivel como bonificador. Y habla de que no puede beneficiarse con objetos mágicos y cosas así, ¿vale? Y que no tiene modificadores por característica propios, cosa que los compañeros animales sí tienen, que tienen su propia fuerza, su propia destreza y demás. El familiar no lo tiene. Luego parte con 5 puntos de golpe por cada nivel del personaje. O sea que también obviamos los puntos de golpe originales, porque es diferente este animal a los otros por el vínculo mágico. O sea que es que cambia completamente. Su tamaño va a ser menudo. Luego nos dicen sentidos, que el familiar tiene visión en la penumbra y que puede tener más tipos de sentido dependiendo de las aptitudes del familiar, que ahora lo vamos a ver después. Pero es, digamos, ahí entra la flexibilidad que tenemos a la hora de mejorar nuestro familiar a través de actitudes de familiar y actitudes maestras, que lo explicamos ahora. Y dice exactamente lo mismo en cuanto a hablar y demás, que no puede hablar, pero hay aptitudes que permiten al familiar hablar, por ejemplo. Luego nos dice que elijamos un tipo de movimiento, o bien una velocidad terrestre de 25 pies o una velocidad de nadar de 25 pies. Lo elegimos cuando tenemos el familiar, una de ellas. Y que también podrá tener otros tipos de movimientos dependiendo de las actitudes que le pongamos al familiar. Y luego ya entramos directamente en las actitudes de familiar y actitudes maestras. ¿Qué es una actitud de familiar o una actitud maestra? Es una capacidad que tiene el familiar gracias a este vínculo mágico y gracias a la propia magia en sí, a través de la cual el dueño del familiar puede insuflarle diferentes efectos mágicos a dicho familiar que le permiten, digamos, tener capacidades nuevas, distintas, que además podemos cambiar, no se quedan fijas, sino que podemos cambiarlas cada día, y son 2 las mejoras que podemos darle. Eso sí, nos dice que si el animal ya de base tendría alguna aptitud familiar de base, como por ejemplo la lechuza nos habla aquí, que ya vuela, como ya vuela, ya tiene la aptitud, o se considera que tiene la aptitud volador. En ese caso, a ese familiar solo le podríamos poner una aptitud, porque la otra siempre la va a tener que tener escogida, de tal manera que ya solo tendríamos la posibilidad de modificarlo en una sola capacidad. Si no tiene ninguna capacidad de las que vienen aquí, elegiríamos las 2 que nosotros queramos cada día. Y nos habla de las diferentes aptitudes de familiar que tiene. Tienes las aptitudes que son anfibio, ayudante de laboratorio, destreza manual, evitación del daño, excavador, habla de su especie, etc. Son, digamos, ciertas capacidades que le dan al familiar, pero no enfocadas a la magia como tal. Luego tenemos las actitudes maestras. Las actitudes maestras, digamos que se podría decir que lo que van a hacer es favorecer a aquellos lanzadores de conjuros
o capacidades propias de tu clase, pues las va a favorecer un poco. Por ejemplo, tenemos batería de conjuros, dice que obtienes un espacio de conjuro adicional por lo menos 3 niveles inferior que tu espacio de mayor nivel. Es decir, que te genera un espacio adicional por tener esta aptitud maestra tu familiar. Como digo, nos pueden bonificar a nosotros, a los héroes, de alguna manera. Incluso tenemos aquí abajo del todo la unión vital, que te permite, digamos, recibir ciertos daños en algunas circunstancias concretas a ti, en vez de que lo reciba el familiar, para que no muera. Son cosas bastante variadas y, como digo, como se pueden modificar cada día, pues siempre tenemos la opción de adaptar al familiar según nuestros intereses, según lo que creamos que nos vamos a encontrar. Y ya no hay más, realmente. O sea, en cuanto al familiar, vemos que es como más establecido todo de una forma más fija. Tenemos un poco más de variedad con respecto al compañero animal, pero es cierto que las capacidades mágicas que tienen estos familiares pueden venirnos muy bien a la hora de jugar. Como siempre, ya sabéis, estos juegos suelen ser bastante estratégicos y jugamos con eso en nuestro favor para sobrevivir a diferentes partidas que nos podamos encontrar de manos de nuestro malvado director de juego. Espero que os haya servido todo lo que hemos explicado. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejarnos algún comentario o lo que sea, intentaremos resolverlo lo mejor posible. Y ya nos veremos en próximos vídeos, a ver de qué va el siguiente tutorial de Pathfinder 2. Adiós.